Bueno, cuando vemos en la historia y en algún movimiento de plantación de iglesias, lo que podemos ver que hay cuatro etapas de un movimiento de plantación de iglesias. Eso lo vemos ahora, lo vemos en la historia y lo hemos visto que se ha repetido a través de los años. Entonces podemos ver que hay cuatro etapas. La primera etapa que vemos es la etapa cuando viene alguna persona, algún misionero o algo, o nosotros vamos a un lugar donde no se ha nunca predicado el Evangelio, o un campo blanco, y ahí lo que hace es, usted va a empezar a sembrar el Evangelio, a plantar el Evangelio. Y a medida que va plantando el Evangelio, lo que va pasando es que algunas personas empiezan a creer. Hay cristianos ahí, empiezan a creer algunos. Y es muy importante, esta etapa es del 0 al 1, y esta etapa es muy importante que enseguida que esas personas reciben al Señor, enseguida adquieren esa identidad como embajadores, como reyes y sacerdotes. ¿Por qué? Porque necesitamos más plantadores, necesitamos gente que enseguida reconozca quiénes son y empiecen también a compartir el Evangelio con otras personas. Entonces pasamos a la etapa número 2. La etapa número 2, la etapa que se llama multiplicación. En esta etapa también vemos que mucha gente está predicando el Evangelio ya, hay cada vez más cristianos, y esos cristianos empiezan a juntarse en iglesias simples, que pueden ser en casas, eso es lo que hemos visto. Y hay todavía mucha siembra del Evangelio, todo el mundo está participando en predicando el Evangelio. Y esta etapa ya es una etapa donde ya empiezan a verse ya más cadenas cada vez más grandes de multiplicación de iglesias en las casas, por ejemplo, en lugares, en iglesias simples son. Y ya empezamos a ver, cuando empiezan a multiplicarse, entonces empiezan a aparecer pastores y maestros por la necesidad. También acá empiezan a aparecer también algunos que tienen un llamado evangelístico, apóstoles, profetas y evangelistas, que empiezan a aparecer. Entonces, eso pasa en esta etapa, la etapa número 2 de multiplicación. Después tenemos la etapa número 3. En esta etapa número 3 es la etapa que se llama formalización. En esta etapa vemos que las iglesias simples en las casas ya lo que empiezan a hacer, dicen, bueno, vamos a alquilar algún edificio o algo para juntarnos porque ya somos muchos, y empieza la etapa de formalización, donde estas iglesias empiezan a juntarse y ya se reúnen todas juntas. Entonces, ¿qué pasa? Todavía hay algunas que son simples, no muchas en esta etapa, pero cada vez van creciendo más las iglesias. Entonces lo que termina pasando en esta etapa, lo que vemos, lo que ha pasado, es que ya el Evangelio se sigue predicando, pero no tanto como antes. ¿Por qué? Porque la gente va más a escuchar el Evangelio acá en donde están las iglesias más grandes, donde están acá los pastores y los maestros. Entonces ya hay pastores y maestros acá, y ya empiezan, acá hay apóstoles, profetas, evangelistas también, y esta gente cada vez empieza a tener más impacto, son los únicos, ¿no? Más fama empiezan a tener esta parte de formalización. Entonces pasamos a la parte número 4, a la otra etapa, que es la etapa de institucionalización. En esa etapa lo que vemos es que aún más las iglesias crecen más grandes, ya son esas mega iglesias donde toda la gente va ahí,
Entonces la gente mira y dice, wow, yo quiero ser como ese pastor que está en la iglesia. Entonces empezamos a ver ya pastores que son, ya tenemos que ver esos pastores que son estrellas, ¿no? Pastores y maestros, estrellas. Generalmente muchos de estos de evangelistas no hay tantos, hay más pastores y maestros estrellas. Ya el evangelio solamente, casi siempre se predica solamente en la iglesia, muy poquitos discípulos o gente cristianos obedecen, sino que la gente va y se mete adentro de las iglesias para escuchar. Entonces, lo que termina pasando es que para imitar a esta gente, a esta persona, al pastor estrella, entonces ahora la gente empieza a ir a tener a institutos de teología, a institutos bíblicos, entonces porque quieren imitar a esa gente. ¿Por qué? Porque piensan, uy, esta gente tiene una iglesia grande, han sido muy buenos en lo que han hecho, entonces queremos imitarlos, entonces vamos a un instituto para estudiar para poder ser como ellos. Lo que termina pasando en esta etapa número 4 es que construir un edificio, una mega church, o ir no sé cuántos años de instituto de teología y otra maestría, termina siendo irreproducible. Entonces, cuando llega este proceso, después lo que termina pasando es como en algunos países donde vemos que hay edificios grandes, pero ya no han podido reproducir, no han podido levantar más líderes, entonces esos edificios grandes terminan vacíos y el movimiento de iglesias, como hemos visto en parte de Europa, ¿no? Que hay edificios vacíos y están ahí enormes vacíos y no hay gente en esos edificios. Entonces, ¿qué está pasando? Ahora nosotros estamos en Estados Unidos, por ejemplo, están en esta etapa, prácticamente en esta etapa entre formalización e institucionalización, y de este lado la gente quiere empezar a enviar misioneros a campos blancos. Y lo que termina pasando es que generalmente esta gente que va a institutos no sabe una forma fácil, simple, reproducible de compartir, y es difícil. Y lo que quiere tratar de replicar es esto mismo en otros países donde no hay nada. Y cuando tratan de hacer esto, lo que termina pasando es que no hay tracción en el movimiento. Pueden plantar algunas iglesias, pero realmente no están impactando al país porque no hay una multiplicación rápida, porque es muy difícil llegar a esto. Se necesita mucho dinero, mucha plata y bueno, información y mucho conocimiento para poder multiplicar esto en otro país o en otro lugar donde empezamos. Entonces lo que estamos haciendo acá en Ningún Lugar Sin Alcanzar es queremos tener un balance, ¿no? Este es lo que te queremos tratar de lograr. Esto es central. No es que esto está mal, pero esto es irreproducible ya, porque es muy grande, porque es muy difícil llegar acá. Entonces es más fácil llegar a multiplicación de iglesias en las casas, pero en este momento tenemos también edificios. Entonces, ¿qué hacemos con los edificios? Bueno, muchos de los pastores que estamos entrenando están usando los edificios para centros de entrenamiento. Entonces, una vez que el proceso, las etapas de multiplicación llega hasta acá donde es una iglesia saludable, es simple, lo que estamos haciendo es mandando otra vez a empezar a campos blancos donde no hay trabajo. Pero no mandamos uno, mandamos muchos, porque es más fácil llegar acá desde reproducirse de un cristiano a plantar una iglesia simple y a multiplicación. Es más fácil llegar hasta acá y no llegar todo el proceso y después tratar de volver. Algunas de estas, el proceso natural es que van a salir, van a empezar simples, van a ir de edificio y cada vez y van a crecer. Ese es el proceso natural. No decimos que no va a pasar, pero si podemos mandar muchas al mismo tiempo, algunas van a volver hasta acá y van a ser mandadas otra vez, y van a ser mandadas otra vez al campo blanco, y así es como pensamos nosotros llegar a toda tribu, lengua y nación, para que todos escuchen el Evangelio. Entonces también una de las cosas que vemos en el proceso de las etapas del movimiento, vemos también cómo va el dinero, ¿no?
el dinero va suba también en crecimiento así para este lado. Al principio vemos que el dinero dice que vendían todas sus posesiones y repartían de acuerdo a la necesidad y no había nadie que tuviera necesidad en la iglesia. Esto fue al principio, pero a medida que vamos pasando de etapas, termina pasando que el dinero se queda acá. Entonces la gente que antes no tenía problemas, ahora muchas veces se queda en los edificios y esta gente está sufriendo. Mientras cuando el dinero se quedaba acá, todos esos, dice la Biblia, que vendían sus propiedades y nadie tenía necesidad. Entonces eso es lo que queremos lograr también, que cada una de estas iglesias simples sea una iglesia autosuficiente, autocorregible, autorreproducible y que pueda mantener también el dinero acá para que estas personas tengan sus necesidades y también puedan mandar también misioneros y puedan tomar decisiones para poder para que esto sea accesible, ¿no? Que estas iglesias no estén conectadas a una iglesia grande que tengan que mandar el dinero acá, sino que estas iglesias puedan tomar decisiones para ellos también puedan tomar decisiones y mandar a también misioneros y manejar el dinero como de acuerdo a lo que piensan como iglesia. Entonces también vemos que las primeras 2 etapas que vemos que es basado solamente en obediencia. Entonces vemos que la gente obedecía solamente. Ir y hacer discípulos, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas 2 etapas son obediencias, no es mucho conocimiento, ¿verdad? Pero en las otras 2 etapas lo que vemos es que el conocimiento. Ahora vemos que estas 2 etapas es basado en el conocimiento, porque sé, entonces por eso hago, por eso estoy acá a cargo, pero esto solamente era obedecer lo que decía la palabra, esto es porque estudié, por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y estas son las 4 etapas de un movimiento que hemos visto por medio de la historia y es lo que vemos ahora también que está sucediendo. Entonces nuestro plan es dejarlo simple, entrenar a la gente de la iglesia, multiplicar en casas y así poder ganar todo el mundo para Cristo.